Para que nosotros podamos tener una comprensión de este fenómeno extraordinario que se llama la Reforma, necesitamos tener una idea de la vida medieval. La época medieval puede tener unos visos de romanticismo, sobre todo cuando somos niños con mucha imaginación y pensamos en los castillos y las fortalezas y las guerras y aquellas armas enormes que tiraban bolas de fuego. Sin embargo, es mucho más que eso. La vida en esta época medieval era una vida muy difícil. Y hay una palabra clave que es la palabra incertidumbre. Habían guerras muy a menudo. Muchos reinos trataban de vencer a otros, la muerte era una cosa común, el hambre. Es decir, se vivía una vida muy difícil. Se morían las personas a una edad muy joven. Las enfermedades, pues mire, como decía el otro día alguien, lo único que podía hacer con las enfermedades era rezar u orar, porque no existía medicina, no existía ninguna manera de tener esperanza de una vida más larga. La palabra clave era la palabra incertidumbre. Se vivía con mucha dificultad, con mucho dolor, con muchos problemas y necesidades. Y en ese sentido, entonces, la iglesia jugaba un papel fundamental, puesto que lo único que el ser humano tenía era la esperanza de una vida posterior, de la vida eterna. Y la iglesia no era como hoy, ni se hablaba de la iglesia como un lugar, ni se hablaba tanto de la iglesia como una institución. La iglesia era omnipresente, la iglesia lo era todo. La vida espiritual y sobre todo la esperanza de la salvación lo era todo. Y en ese sentido, es en el momento en el cual el ser humano mira que se le derrumba su mundo cuando se dan los problemas de tan grande corrupción dentro de lo que tiene toda la importancia del mundo para la persona, que es la iglesia. Esto es lo que nosotros llamamos el cisma. El cisma es ese momento tan difícil donde hay un papa en Roma, después hay un papa en Aviñón, entonces nombran uno segundo en Roma, entonces como no solventan quién es el verdadero papa, entonces hacen un concilio en Pisa y hay un tercer papa. A la gente se le cae el mundo, a la gente se le cae su realidad. Estábamos creyendo que era el sucesor de San Pedro, estábamos creyendo que este hombre era enviado por Dios. ¿Y ahora quién es? ¿Quién representa a Dios? ¿Uno, el de Pisa, o el 2, el de Roma, o el de 3, el de Aviñón? Y eso causa aún más incertidumbre. Unan a esto los problemas políticos, porque los problemas políticos tenían que ver mucho con el tema religioso, puesto que Roma o el papado competían con los poderes terrenales por poder político, pero también, como siempre, por el poder económico. Es decir, la vida medieval estaba llegando ya a un fin. Estaba realmente convirtiéndose en un sistema fallido. Había voces de esperanza, por supuesto que las había, pero no había una articulación de una salida o de una esperanza de un futuro mejor en ese momento. El cisma crea verdaderamente cosas muy calamitosas, pero también hay problemas pero muy naturales. Por ejemplo, el Papa en Aviñón tiene que tener instalaciones y las instalaciones de Roma son unas instalaciones de un lujo sin límites. Entonces en Aviñón necesita unas instalaciones similares, entonces necesita mucha plata y al necesitar mucha plata, entonces recurren a la simonía. La simonía se vuelve realmente la marca de la iglesia. Seguro que usted se acuerda de Simón, el mago, que quiso comprar el don del Espíritu Santo con dinero. Bueno, eso quiere decir simonía. Quiere decir querer comprar algo espiritual con dinero. Ese es el pecado de la simonía. La venta de las indulgencias, una práctica sumamente común para dotar de fondos al tesoro eclesiástico. Entonces se pervierten las creencias de la iglesia y la iglesia, por supuesto, se convierte en un ente que busca el poder. Y como usted sabe, como dijo Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esta es la época medieval en la cual empiezan a brotar los precursores de la Reforma que les estamos mencionando.